Buenas tardes, vamos a comenzar ahora este tema con el tema de gráficas circulares. Como ustedes ven en la clase o la sesión pasada, es un tema muy fácil, es simplemente presentar la información para resumir muchas o tomar en cuenta muchas de las cosas. Les voy a presentar una serie de gráficas a la cual pues vamos a ver su contenido. ¿Sí? Principalmente ese es el objetivo, presentar un tipo de información. Vamos a verlo. Bien, como ustedes saben, bueno, me metí a algunas páginas de internet para poder buscar algún tipo de información, el cual se me hizo algo interesante y otras simplemente son ejemplos para poder presentarles este tema. ¿Sí? En este tema, aquí les voy a mostrar. Alguien aquí hizo algo, ¿verdad? Sobre un presupuesto de, de una familia, de qué es lo que gastaban más. Entonces, si nosotros acercamos un poquito más esto, y como podemos ver, ¿verdad? Aquí dice la familia Patrick. Y aquí alguien ya hizo una gráfica circular. Principalmente las gráficas circulares, estas casi sí son exclusivas de los porcentajes. ¿Sí? Alguien aquí ya hizo el presupuesto, ¿verdad? Que son 2.500 pesos. ¿Sí? Y que aquí alguien ya calculó los porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que más gasta la familia Patrick? ¿Verdad? Que pudo haber sido cualquier otro nombre. Lo gasta más en el alquiler o la renta, ¿sí? Seguido de comida. Como ven, saben, creo que ese es el gasto de toda familia. El 15% de transporte, ya sea pasajes o gasolina, algo así. 10% de ropa. Otros 5% que pueden ser idas al cine o algo así. Y también 10% de ahorro. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, este es un ejemplo de una gráfica circular. Es otra manera de representar los datos, casi, es como les vuelvo a comentar. La forma de presentarlo es a través de porcentajes. Aquí tenemos otro, otro ejemplo de gráfica. Sí, no me voy a meter mucho con respecto a de dónde se obtuvieron en este caso, porque lo que quiero aquí nada más informar es que ustedes vean que con una gráfica circular eh, nos podemos dar cuenta de cómo se presenta la información, ¿sí? En este caso no tiene porcentajes, pero como podemos ver, quién es el que más tiene, independientemente de lo que diga el texto, quién es el más grande, el puma, seguido del halcón, seguido del águila, seguido del jaguar y por último la pantera. ¿Sí? Entonces, es una manera de que visualmente nosotros podamos ver la información que se nos está presentando. Aquí es una encuesta que alguien hizo, método del transporte al colegio. Estas clases de páginas a veces no son, acuérdense que no son exclusivas de México, son de España o Colombia o algún otro lugar. Y aquí dice método del transporte del colegio, ¿sí? 20% en bicicleta, 25% caminar, 15% automóvil. El automóvil es cuando se los llevan a la escuela y sus papás desde luego. Y el autobús escolar o el bus escolar, como les digo, no sé de qué país viene, no tiene un porcentaje, pero nosotros sabemos que aquí corresponde al 40%, ¿sí? Que la mayoría toma el 40%, digo, perdón, el autobús escolar. Entonces, como pueden ver, aquí tengo otro ejemplo de gráficas circulares. ¿Sí? Ah, miren, aquí está la respuesta, 40%, no me había fijado. Sí, para que vean que estamos haciendo esto en vivo y tratando de hacerlo lo mejor posible. ¿Sí? Entonces, este tipo de gráficas también es un poquito complicado porque en este caso pues representa una fracción de lo que es de lo que se está hablando o de la población total de lo que se está hablando. Aquí lo principalmente que veamos es la manera de cómo se está presentando esta información. ¿Sí? Entonces aquí desde luego tendríamos que sacar porcentajes, pero no es necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo podemos hacer
a simple vista, ¿sí? Un medio pues sería el 50%, un cuarto el 25%, un décimo pues sería aproximadamente el pues sería el 10%, ¿verdad? Y aquí en el ejercicio pues pide calcular. No lo voy a hacer, hagan ustedes para que empiecen a razonar un poquito. Pero que quiero que vean es la manera en cómo se está presentando la información. También esta clase de gráficas se le conoce como gráficas de pastel. Honestamente, desde mi punto de vista muy personal, nunca se me hizo muy familiar las famosas gráficas de pastel, porque cuando me decían un pastel, yo siempre imaginaba un pastel de forma rectangular, nunca imaginaba un pastel redondo. Entonces las gráficas de pastel además no se me hacía como, ¿verdad? Como que partir un pastel de maneras desiguales no era exactamente lo que yo pensaba. Pero bueno, también ese fue un comercial para decirles que esta fue una manera de cómo se presenta la información. Igual que las gráficas de barras, nosotros podemos dar cuenta que las gráficas, aquí no hay ejes verticales o horizontales, porque pues un círculo o una circunferencia pues no tiene un principio o un fin, ¿verdad? O sea, todo es circular, ¿sí? No, lo que sí tienen pues es, desde luego, el título, porcentaje de religiones en el mundo. Este dato se me hizo interesante, ¿sí? Y los colores para diferenciar quién tiene más, quién tiene menos, ¿verdad? Y los porcentajes. Esta información la obtuve de Wikipedia para que no vean que me estoy inventando las cosas, ¿sí? Y aquí en este caso, ¿qué nos podemos dar cuenta? Por ejemplo, religiones en el mundo. El 16% lo ocupa el catolicismo, ¿verdad? Toda la creencia de Jesús, hasta donde tengo entendido, ¿sí? 16% corresponde al judaísmo. Los colores aquí están un poquito, se parecen mucho, ¿verdad? El 12% no son religiosos, el 12% son hinduismos, sijismos, y hay nombres que aquí no conocía, ¿sí? Aquí nada más para estos datos les faltó uno, la religión de Isaac Newton. No, no es cierto. Pero bueno, en fin, lo que quiero decirles, aparte de que el artículo es del 2018, pero casi se mantienen estos datos, no varían mucho. Lo que quiero decirles es la manera en cómo se presenta una información. ¿Por qué una gráfica de círculo? Porque la gráfica de círculo quiere decir que es un total de una población. ¿Qué población? Por ejemplo, puede ser un grupo de personas, puede ser una ciudad, puede ser un estado, puede ser un país. En este caso es todo el mundo, ¿sí? Y desde luego recordando que esto es simplemente una estadística. Los datos no son 100% exactos, siempre van a variar, así como está aquí, por 0.01%, etcétera, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta es la manera de cómo se presenta la información a través de gráficas circulares. Otro dato que tengo aquí: hamburguesas favoritas en los restaurantes mexicanos, restaurantes de cadenas, ¿sí? Y aquí el 52% al Carl Jr., ¿sí? El otro 20% se lo lleva el Burger King. El McDonald's y el Wendy's se parecen mucho, ¿verdad? Creo que este es el McDonald's, este es el Wendy's. Johnny Rockets ni lo conocía. Y el 4% Sixties Burgers, que tampoco lo conozco, ¿sí? Pero como ven, esta es una manera de cómo se presenta la información, ¿sí? Esta es una gráfica interesante, ¿sí? Dice: gamers, ¿cuánto gastan en videojuegos los hombres? ¿Y por qué los hombres, verdad? Bueno, pues sabemos que la mayoría de los gamers son hombres, y como vimos en una gráfica pasada, también son hombres los que mayormente juegan videojuegos. Esta encuesta, esta estadística, desde luego no pude encontrar la de mujeres, por más que quise, pero aquí nos damos, esto es un ejemplo al final de cuentas, ¿sí? Y bueno, aquí aparecen porcentajes, ¿verdad? ¿Quién gasta, cuánto es lo que gastan los hombres? Y hombres incluidos de cualquier edad. Eso sí, aquí dice que cualquier edad.
en un año dice que el 30.6%, más de 1,000 pesos al año, a mí se me hace poco, ¿verdad? El 29% menos de 500, el 22 de 800 a 1,000 pesos, y así, ¿verdad? Cada uno nos va derivando cuánto es lo que gastan. En lo personal, yo no me pondré yo me pondría como de cero porque no gasto en videojuegos, ¿verdad? Pero bueno, esto es una manera de cómo presentar la información. Aquí hay algo interesante, no hay colores. ¿Por qué no hay colores? Porque en este simplemente se están refiriendo a quiénes son los que gastan más de 1,000 pesos. ¿Por qué esta información es importante? Bueno, a lo mejor tú quisieras vender un videojuego y quieres saber específicamente quién lo va a pagar, ¿verdad? ¿Quién va a pagar, por ejemplo, por poner un ejemplo, un Resident Evil Remake? Pues a lo mejor solamente este porcentaje de personas, no este ni estos nada más, los que te van a poder pagar ese videojuego. Por eso la importancia de estas gráficas circulares o de pastel, pero se les conoce mejor como circulares. Y aquí un último ejemplo, dice porcentaje de visitas por países. Déjenme hacerlo más grande. ¿Sí? Entonces, esto es una gráfica ya es pasada. Como les recuerdo, estos datos a veces cuestan mucho dinero, los actuales. Ya los pasados ya son gratis, como este. Y porcentaje de visitas por países. No pude averiguar de dónde se obtuvo cuál es el tipo de visita. Pero bueno, aquí aparece también colores, es circular, no tiene un principio, no tiene fin. Y aparece qué representa cada color. Si se dan cuenta, como en la gráfica anterior, aquí aparece señalado quién y quién es cada uno, y a diferencia de otros nada más aparece por colores. ¿Cuál es la mejor manera? Depende. ¿Sí? Depende de cómo se presente mejor tu información o cómo lo van a entender mejor las personas. ¿Sí? En este caso, así sin saber porcentajes, ¿quién es el mayor? Que es España, segundo lugar México, vaya, excelente. Y de ahí podríamos ir Colombia, Perú, Argentina, Estados Unidos está muy pequeñito por aquí, ¿sí? Y por aquí estos pues son muy pequeñitos. Y otros países, todo el conjunto que representan una mini rebanada de este pastel o de esta gráfica, 6.87%. Aquí aparecen dos decimales, en el otro apareció un decimal. ¿Qué es conveniente? Poner porcentajes sin decimal o con decimal. Eso va a depender mucho porque este no tiene, este sí ya tiene hasta dos decimales, estos también. Va a depender mucho de con qué exactitud queremos los datos. Recordemos que estos datos no son, aunque tengan este porcentaje, no son 100% exactos, ¿sí? Pero dependiendo de cuál es el dato exacto que nosotros quisiéramos tener con respecto a estos datos, ¿sí? Entonces, depende mucho. Y esto es al criterio de cada uno. Si yo les diera estos datos a ustedes con decimales, por ejemplo, probablemente se entienda menos, y hasta yo lo entendería menos. Pero si se los doy, por ejemplo, como en esta, pues ya se entiende un poquito mejor. Entonces, va a depender mucho de cómo presentemos nuestros datos. Y además, la utilización de colores, aquí no aparece, déjame cerrar este anuncio. Sí, estos anuncios, acuérdense que son inevitables. Estos no tienen colores, entonces pues, se ve como aburrido y hasta creí que era una fotocopia, pero ya cuando aparecen colores se ve mejor. Ahora, solo para terminar, esta es una manera de presentar la información, ¿sí? Y cómo les voy a presentar también, perdón, también existen mejores maneras de hacer las cosas, ¿sí? Por ejemplo, a través del Excel. Esta es una hoja de Excel, ¿sí? En la que pues, se ponen valores y automáticamente va dando los datos, que es como se obtienen la mayoría, ¿sí? O incluso a través del mismo Excel podemos obtener este tipo de herramientas, ¿sí? Entonces me dirán, ¿por qué tenemos que hacer una gráfica a mano si sabemos que existen computadoras? Bueno, si tú lo haces a mano, si aprendes a hacer esto, el Excel lo vas a hacer mucho mejor, ¿sí?
Entonces, recordando que aprendiendo a hacer primero las cosas como se hacen a mano, cuando se utiliza un software es mucho más fácil. Entonces, y saber, desde luego, cómo se obtuvieron en el software, porque también el software, aunque lo da automáticamente, alguien lo tuvo que programar y realizar. Y con esto, pues terminamos esta parte de este tema. Es un tema muy fácil, muy sencillo, es simplemente la manera de presentar la información. Y como ustedes pueden ver a lo largo de estos, no existe un criterio para poner gráficas en esto. Unos utilizan un porcentaje, otros dos décimas en los porcentajes, otros utilizan ciertos colores, una manera ordenada de la información, otros no lo ponen. Aquí no existe un criterio o unas reglas para presentar la información, simplemente es presentarla como crees que mejor las personas lo van a poder apreciar. Gracias, que estén muy bien, cuídense mucho todos, hasta pronto.